Vamos a seguir con la grabación. Vamos a hablar de la Atenas Perdón, clásica. maestra, una sugerencia. Sí, mande. Sí, que todos tengamos el micrófono apagado para que haya menos interferencia, Sí, que solo lo habilitemos para hablar. Yo creo que más de algunos los tienen encendidos. sí, muy buena sugerencia porque sí, cuando alguien escucha la clase grabada, a lo mejor van a salir ahí algunas, algunas voces, ¿no? Sí, es mejor mantenerlo todo el mundo cerrado para que se escuche mejor, ¿no? Sí, muy bien, Milton. Entonces, bueno, esta parte disculpa, me equivoqué de presentación. Quería buscar la Grecia clásica. Sí. Mm, sí. Bueno, vamos a hablar sobre el siglo de Atenas, que es el siglo V antes de Cristo. ¿Por qué el siglo de Atenas? Porque decíamos, es la época de mayor esplendor de esta ciudad, en todos los sentidos, ¿no? En el terreno material, en el terreno político, en el terreno de la cultura, filosófico, del desarrollo del teatro. Y cuando se habla, por ejemplo, en la época del Renacimiento y que ustedes saben que el Renacimiento está volviendo hacia los clásicos, pues en la cultura que se piensa es precisamente en este periodo y no en lo anterior ni en lo posterior, ¿no? Porque ya hablamos de una historia más de decadencia, ¿no? Entonces, un aspecto importante de esta Grecia clásica es ya el desarrollo de la democracia, digamos, del más acabada, ¿no? Que habíamos hablado antes, ¿no? Entonces, la democracia y su relación con la flota ateniense. Entonces, una pregunta es, ¿qué tiene que ver la democracia con la flota ateniense? Pues es lo que vamos ahorita a revisar, ¿no? Fíjense aquí el dato. En el año 480 antes de Cristo había 180 barcos y en el 431 había 300. ¿Qué quiere decir? Que Atenas se está convirtiendo en una ¿qué? En una, Potencia marítima. exactamente, en una potencia Una potencia marítima. marítima. Y algo interesante es cómo Atenas utiliza esta flota, pues para de alguna forma eh, expresarse como, pues como eso, ¿no? Como una ciudad muy fuerte y tiene ya el interés de dominar todo el mar Egeo y sobre todo porque también depende, ¿no? De los granos de otros espacios, de otros territorios y porque le interesa que Atenas pues tenga un desarrollo interno, ¿no? La ciudad. Entonces, por ejemplo, hasta antes de este desarrollo de la flota, para que alguien pudiera participar en el ámbito político, era el servicio militar. O sea, quien era, digamos, integrante de la flota, pues era alguien que tenía derecho, ¿no? También cuando se desarrolla ya, pues también el ejército de tierra, que es la falange de hoplitas, pues también ahí los pequeños propietarios pueden también ser parte, ¿no? Del ámbito político y del ámbito militar. Entonces estamos hablando de que en estos momentos la democracia está limitada, ¿no? Limitada por ser propietario de tierras o bien porque por ser parte, ¿no? de la aristocracia. Entonces, los que no tenían tierras y que, digamos, solo tenían su fuerza de trabajo, ¿a ellos qué les quedaba? Pues cuando empezó a ampliarse la flota ateniense, estos ciudadanos pobres se van a integrar a esta armada y eso les va a dar el derecho de ciudadanía. Por lo tanto, en este momento, cuando aumenta la flota, también va a aumentar ¿qué? Los ciudadanos que van a ser eh, parte de la democracia ateniense. Entonces, por eso hay una relación entre el desarrollo de la flota y el desarrollo de ¿qué? De la democracia, porque entonces la democracia se va a ampliar de manera significativa a partir de este proceso, ¿no? De su conformación de Atenas como una potencia, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, dice que de los 300.000 habitantes, solo una décima parte gozaba del pleno derecho de ciudadanía. Quiere decir que eran pocos, hasta antes de la flota, los que podían estar en el ágora, digamos, expresando sus inquietudes por la ciudad. Y recuerden que en estos periodos la democracia ateniense es ¿qué?
es directa. ¿Qué quiere decir? Que se va al ágora, a ese espacio público, y ahí se participa y se dirimen asuntos que le afectan a a toda la polis griega. Fíjese cómo con el mundo griego va a aparecer digamos, el ciudadano como tal que va a participar en asuntos que le competen a toda la ciudad. O sea, va a aparecer lo que es el interés público, ¿no? El Sobre el público. interés privado. Entonces, la democracia ateniense tiene esa característica, es directa y es inmediata. ¿Qué quiere decir? Que en esa asamblea se Ahí se discute decide. y se decide. Entonces, esa es la Sí. característica. Obviamente que ahorita en nuestro presente es muy difícil trabajar con este tipo de democracia, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, tenemos una democracia más que representativa y entre comillas, ¿no? Luego, para no entrar en discusiones del presente. Vean este Mucha esquema. burocracia. Es un esquema de cómo se conformaba la democracia, ¿no? La constitución democrática en Atenas, que también tiene relación cómo está estructurada la sociedad griega. En la base están los esclavos. Los esclavos son la mano de obra, ¿no? Siempre se ha afirmado que tanto Grecia como Roma son sociedades esclavistas, porque basan parte de su desarrollo material en el trabajo de los esclavos. En esa base están ¿quién? Los metecos y los libertos, ¿no? ¿Quiénes son los libertos? Esclavos que recuperaron ¿qué? La libertad. Que Sí, recuperan su libertad. su libertad. ¿Cómo lo Eran hicieron? Pues libres. hay muchos mecanismos, ¿no? Entonces, el caso de los metecos son también los extranjeros, ¿no? Ellos supuestamente no podían participar en el ejército, pero cuando había una situación de urgencia, había levas, entonces sí se podían integrar. Mandó a los esclavos, ¿no? Podían participar ¿dónde? En la flota o en el ejército, ¿no? Vean cómo la iglesia o la asamblea, pues es el que tiene la soberanía del poder superior, legislativo, judicial, ejecutivo. Supone que ahí está donde se decide, ¿no? Todo digamos, el destino de la ciudad de Atenas. La ciudad ateniense está conformada por gente que habita en la ciudad, en el interior y en la costa, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el ejército que está conformado por el ejército de hoplitas y por la flota, y ahí lo dirigen 10 estrategos que tienen que ser electos ¿por quién? Por la asamblea. De ahí viene el término estrategia. Los estrategos serían como quienes, los que, los generales o comandantes, ¿no? Los que toman las decisiones en aspectos de la guerra. Y estos son electos por la asamblea, ¿no? Que tiene pues, el poder más importante. También existen otros puestos más de tipo ejecutivo, que son las magistraturas, los tesoreros, los que se encargan del orden, ostinomios, los que se encargan de los mercados, agronomios y los 11 carceleros, ¿no? Que pues tienen ahí la cuestión judicial, ¿no? Está también el Haya, que es como una especie de tribunal. Si se dan cuenta, muchos de los puestos son por sorteo, o sea que de manera aleatoria se elegía entre todos los ciudadanos. Quiere decir que todos los ciudadanos podían tener que una responsabilidad en esta constitución de la democracia ateniense, ¿no? Y está dentro de esta estructura la Britanía que pues era conformada por los consejos de 500, ¿no? Que eran 50 por cada circunscripción. Y estaban los arcontes. Acuérdense que los arcontes serían como el poder el poder ejecutivo, ¿no? Porque aquí ya no está la figura de un rey. Acuérdense que Atenas tuvo monarquía, pero en sus primeros tiempos, ¿no? Después va La a tener democracia. diferentes formas de gobierno. Y el Areópago, pues, es también un consejo que lo integran precisamente los arcontes, ¿no? Entonces, esta es la constitución democrática ateniense, ¿no? Digamos que en su máximo esplendor, así se estableció, así se conformó la democracia ateniense, ¿no? Donde pues, la mayor parte de los habitantes de Atenas, siendo propietarios, siendo comerciantes o participando en el ejército, tanto en la flota como con los hoplitas, ellos tenían derecho a ser parte de las decisiones de toda la polis, de toda la ciudad.
Otro aspecto importante de este desarrollo de Atenas es cómo, cómo esta ciudad busca convertirse, y ya lo decíamos hace rato, pues en la ciudad hegemónica en el ámbito marítimo. Entonces, es por eso que va a fortalecer su flota, tanto su flota mercante como su flota de guerra, porque es una forma de ir como ir consiguiendo aliados, aliados que por voluntad o por presión empiezan a participar digamos, en unión con Atenas. Y estas alianzas lo que hacían era que muchas de estas polis, pues, tuvieran que pagar ciertos tributos a Atenas, ¿no? Como la ciudad hegemónica. Entonces, eh, como parte conclusiva de este desarrollo, se decía que sin flota no hay democracia. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo de la flota fue esencial para el ampliar el ámbito democrático en Atenas. Entonces, se dice que Atenas fue, digamos, de las primeras ciudades que se dieron cuenta de la importancia del dominio de los mares para tener, digamos, esa hegemonía política, ¿no? Una hegemonía política y una hegemonía militar. Entonces, y la cuestión es que ese desarrollo de Atenas como potencia marítima, pues va a generar ¿qué? Va a generar recelos en la otra potencia que es Esparta, que es una potencia de carácter terrestre, ¿no? Entonces, decíamos que es una polis que va a tener un gran desarrollo cultural. Se dice que la mayor parte de los filósofos, artistas, que eran de otras polis, su principal, digamos, anhelo era que era ir a Atenas, ¿no? Porque ahí estaba concentrado, pues, todos digamos, los talentos, ¿no? Los talentos en el ámbito arquitectónico, filosófico. Acuérdense que Atenas, pues, es, digamos, la ciudad donde se desarrollan los filósofos más importantes, ¿no? Entonces, por eso es un centro, ¿no? Que irradia cultura en todo el mundo griego. Por ejemplo, la arquitectura, ¿no? El templo de Atenas, que es, en su momento, ¿no? Ustedes pueden ver algún video, una imagen, era una construcción bellísima que le costó mucho a los atenienses y le costó mucho a otras polis porque para que Atenas tuviera este desarrollo arquitectónico, pues tuvo que valerse de los recursos de otras polis, lo que también le generó cierto descontento, ¿no? Sócrates, el gran filósofo, vive en Atenas y enseña ahí. Entonces, también la política, ¿no? Se convierte pues todo un arte. Pericles, que es uno de los personajes más importantes de este periodo, pues es, digamos, el ejemplo de lo que es ser un político, un gran orador. Es interesante porque Pericles tenía una pareja, ¿no? Que era no sé si alguien conozca esa historia, su pareja se llamaba Aspasia. Aspasia era una mujer muy culta, muy preparada. Se les conocía como heteras, que serían como las geishas con los japoneses. Estas mujeres se preparaban intelectualmente para acompañar a los hombres y tener, digamos, pues una buena conversación. Pero se dice que Pericles llegó muy lejos con Aspasia porque pues era su pareja públicamente, la presumía, digamos, incluso tenía muestras de cariño con ella en público y eso era algo que a los atenienses no les gustaba mucho, ¿no? Entonces, pues fue un gran político, ¿no? En esta Grecia clásica. Eso es así de manera muy rapidita, esa historia de la Grecia, de la Atenas clásica, perdón. De hecho, maestra, Sí, cuando se habla de ese gran desarrollo cultural de Grecia, se habla del siglo de oro de Pericles así es, siglo de oro en Pericles. los historiadores tradicionales y porque es cuando se da la máxima expresión de la cultura, la expansión y la flota marítima no solo es comercio, Es juega cultura. un papel político porque Sí. permite escuchar cómo está la otra, trae información, lo que se podría hacer una especie de espionaje, ¿vea? Ujú, Porque va, conversa, ve cómo están las condiciones, sí, regresa, trae productos, hace depender de productos otras ciudades. Entonces es la flota marítima, los holandeses la desarrollan después. sí. Digamos que Es muy famosa, ¿verdad? empieza lo que se conoce, lo que decía ahorita ahí en la diapositiva, la politización del mar, ¿no? O el dominio de los mares, ¿no? Como parte de una estrategia de poder, ¿no? Pues de las potencias, de los países, de los imperios. Porque también se habla de un imperio ateniense.
se dice que los atenienses se convirtieron, no sé si por ahí lo puse en otra diapositiva, de ser, digamos, una polis, ¿no? Pues muy querida y respetada, después eran vistos como los matones del Egeo, ¿no? Porque ellos y fueron imponiendo el dominio en otras polis y exigían también, pues, retribución económica. Y gracias a ello pudieron, pues, hacer toda esa obra arquitectónica, ¿no? Como el templo de Atenea en la ciudad. Y bueno, preguntas o comentarios. Vamos ahorita a ver ya la parte de la la guerra del Peloponeso, que pues fue un conflicto ya entre griegos, ¿no? Que es después de haber estado unidos, ¿no? En las guerras médicas, pues aquí vamos a ver un enfrentamiento entre quienes, entre las dos principales potencias, que eran ¿qué? Esparta y Esparta. Atenas. Apenas Es un Esparta. conflicto muy complejo, con muchos cortes cronológicos. Pero aquí lo importante es pues ver qué lo causó y cuáles fueron sus consecuencias. Creo que ya datos precisos pues es un poco más difícil poder irlos siguiendo, ¿no? Porque sí fueron muchos años de enfrentamiento entre estas dos potencias. Entonces aquí tenemos la ubicación, ¿no? De Esparta y Atenas en el mapa. Todas estas ciudades estuvieron involucradas, todo el mundo griego de alguna forma u otra porque pues, había alianzas entre las dos polis. Incluso los propios persas también fueron parte, ¿no? De este conflicto. Interesante porque luego de ser enemigos pasaron a ser también aliados de algunos, ¿no? Entonces, eh, digamos que después de las guerras médicas, obviamente que los persas no desaparecen, dice ahí, siguen siendo pues, una cultura muy poderosa. eh, Pero entre los espartanos y atenienses, después de las guerras médicas, se generó un conflicto porque pues, había ahí discusiones sobre las ciudades jonias. Acuérdense que pues, habían sido dominadas por los persas y que ya después de la derrota de los persas, pues ya eran parte del mundo griego y pues discutían. Esparta decía que había que desalojar su población para evitar riesgos y había entre espartanos como Pausanes y Jantipo, decían que había que recuperar Bizancio, ¿no? Bizancio que pues era una pequeña ciudad que luego va a ser parte, ¿no? De la capital del Imperio Bizantino. Pero había esos conflictos entre estas dos ciudades por ver qué hacían con las ciudades jonias, ¿no? Para conocer la guerra del Peloponeso no hay muchísimas fuentes, pero dos de ellas son fundamentales, la de Tucídides y de Plutarco. Acuérdense, bueno, lo van a ver ustedes ya en sus otras materias. Tucídides, que sería como, hablamos de Heródoto como el padre de la historia narrativa, pero se dice que Tucídides es como el padre de la historia más científica, porque Tucídides en sus historias busca explicar las causas de los conflictos. Entonces, por eso se habla que fue como el referente para una historia más explicativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, los espartanos les preocupaba que Atenas reconstruyera sus murallas y Temístocles, que fue un político también muy hábil, les decía que no lo iban a hacer, pero obviamente esto era una mentira. Los jonios a su vez se quejaban de los espartanos por tener relación o cercanía con los persas. Entonces era una serie de conflictos ahí digamos, de acusaciones entre espartanos y atenienses. Por ejemplo, el propio Pausanias, que había sido digamos, un héroe de la guerra médicas, también terminó siendo maltratado por los propios espartanos. Entonces es interesante porque se habla como muchos políticos, tanto espartanos como atenienses, tuvieron un trágico final, precisamente por la forma como se hacía política en estas ciudades, ¿no? Que se generaba mucha la manipulación y la traición. Bueno. Más allá de esas cuestiones, se va viendo cómo Atenas busca integrar a Polis para que hagan alianza. Entonces, Esparta también, y se forman dos ligas, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, cada una cabezada por Esparta y Atenas. O sea, poco a poco se va preparando el terreno, ¿no? Para este conflicto. En el caso de Temístocles, también le tocó ser un héroe de las guerras médicas. A él también se le aplicó el ostracismo. O sea, se le acusó de que tenía relación con los persas y pues fue expulsado de la ciudad. Entonces después vivió con los persas, ¿no?
se dice que finalmente Temístocles, aunque vivía con los persas, nunca dejó de extrañar a su cultura y que realmente no se puede, no se sabe si realmente viviendo con los persas, pues les pasó información valiosa, importante. Se duda porque dicen que a lo mejor no, aún viviendo con ellos no fue traidor, ¿no? Pero es muy difícil de saberlo, ¿no? Pero para que vean cómo un líder en las guerras médicas termina viviendo con el enemigo, ¿no? Para que vean cómo es la historia política, ¿no? De estos tiempos también. Bueno, Atenas va a establecer la Liga de Delos con una serie de polis, y, pero es muy difícil mantener esta alianza porque ya decía hace rato que Atenas exigía muchísimas contribuciones a otras polis para mantener, pues, digamos, el embellecimiento de la ciudad. Y por eso les decía hace rato, o sea, de ser una ciudad que era admirada, pues ya después fue muy, muy repudiada porque ya no actuaba como una polis más, sino que ya tenía una idea de imperio, que era algo que a los griegos no les simpatizaba. Entonces, por eso decía que se convirtieron en los matones del Egeo, ¿no? Y ahí va a aparecer Pericles, que ahorita se comentaba, que había sido hijo de también de un personaje, de un político. Eh, Atenas, por ejemplo, se vuelve aliada de Esparta, o sea, se niega su alianza con Corintio, con Atenas, perdón. Y bueno, aquí lo que hay que destacar es cómo Pericles es el encargado, ¿no? De hacer esta defensa, ¿no? De la ciudad de Atenas. En fin, aquí lo que podemos ver cómo en esta historia eh, que, que fue de muchas batallas y enfrentamientos de muchas traiciones, Atenas aparte sufre los estragos de una plaga, por lo tanto, incluso Pericles también se contagia y Atenas le cuesta mucho trabajo digamos, seguir enfrentando la guerra, ¿no? Entonces, hay una paz ahí en el 421, duró 6 años y Atenas no tiene problemas también políticos, ¿no? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle, pero vamos a hablar ya del final de la guerra, ¿no? ¿Qué pasó con Esparta? Fíjense cómo Esparta, que era una potencia terrestre, logró o obtuvo el apoyo incluso de los persas. Y es algo que cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Después de haber sido enemigos. ¿Qué pasó con Atenas? Atenas no pudo, digamos, tener la victoria contra los espartanos. Por lo tanto, quien pierde la guerra es Atenas. Pero se dice que Esparta la gana, pero que es una victoria que pírrica. No sé si han escuchado ese término. ¿Alguien, alguien lo ha escuchado? Algo así vendría como el éxito amargo. Sí, el éxito amargo, porque cuando en esos tiempos que se veía cómo habían quedado Esparta y Atenas, realmente quedaron completamente destruidas, asoladas, y por eso dice que cuando alguien obtiene una victoria pírrica es que ganas, pero a un costo muy alto, ¿no? Un costo muy alto. Y que no sea mucho la diferencia entre el que gana y el que pierde. Entonces, a partir de que Esparta obtiene esta victoria, pues también empieza a tener crisis, Atenas también, y eso va preparando el terreno para que llegue otra hegemonía, ¿no? Otra potencia. Entonces, aquí vemos cómo Atenas, pues, pierde ese esplendor, eh, las vidas humanas, la peste, todo, digamos que todas las calamidades se vinieron. Entonces, de alguna forma, así termina la guerra del Peloponeso, y les quería yo buscar, a ver, déjame. Le dije que les iba a compartir una canción que hicieron mis alumnos hace como unos 4 años. Deje ver si puedo. Me dicen si escuchan, ¿no? Voy. Pericles fallece ahí, maestra, en la epidemia que hay ahí en Atenas, en la Sí, peste. sí, Ese fue su fin. sí, pues imposible seguir luchando, ¿no? A ver, dígame si escuchan. Ya va empezando. No se escucha.
¿No se escucha? Mi amor, nos Oye, encontramos en el 404 antes de Cristo. Tucídides le pregunta a una mujer en Atenas. ¿No lo escuchan? Sí, maestra, ya No, se escucha. Nada Sí, más que sí, lo pausó a pero ver, sí, la otra vez ya sí se oye. voy a volver a empezar y me dicen. A ver, Sí. Es que tarda un poquito en empezar, por eso. sí, lo voy a dejar. Ahí está caminando. Mi amor, nos encontramos en el 404 antes de Cristo. ¿Escuchan? Tucídides le pregunta a una mujer en Sí, Atenas. sí se oye. Oye, mami, ¿conoces el conflicto del Peloponeso? Sí. La guerra del Peloponeso fue un conflicto grueso. Sucedió en el mundo griego, esa mierda fue demasiado fuego. El conflicto fue hace casi 30 años. 431 al 404, batalla de antaño. Hace habiendo un tratado de paz los primeros 10 años. No fue suficiente, un desastre en Atenas causando gran daño. La guerra del Peloponeso. ¿Cómo te parece eso? La guerra del Peloponeso. ¿Cómo te parece eso? El temor suscitado entre los espartanos también llega a los aliados por el crecimiento imparable del imperio ateniense. Claro que en el agua perdiera este. Extiende sus miras hacia el occidente, formando alianzas con algunas islas sicilienses. Negociaciones que demoraron tiempo. Casi 30 años los griegos se separarían en dos cuerpos. Cuerpa, Esparta y Atenas. ¿Cómo es? Del lado ateniense estaban casi todas islas del Egeo. También las ciudades coloniales del Asia pequeño. En el bando espartano todo el pelo por dentro. Una parte de Goce y el mundo griego de Occidente. La guerra del Peloponeso. ¿Cómo te parece esto? La guerra del Peloponeso. ¿Cómo te parece? Esparta vivió en medio del temor que se produjera una rebelión de súbditos tanto ilotas como mesenios. La guerra afectó la política interna del griego. Esparta reforzó posiciones. El rey persa Ciro ayudó a estos cabrones. El imperio marítimo ateniense se hundió y la derrota final se decidió. Guerra del Peloponeso, ¿cómo te parece eso? La guerra del Peloponeso, ¿cómo te parece eso? La guerra del Peloponeso, ¿cómo te parece eso? La guerra del Peloponeso. Esparta y Atenas. La guerra final, bitch. Oye, pero entonces, ¿quién gana? ¿Cómo que quién ganó? Te acabo de cantar toda la canción. Y es que como que no entendí muy bien. ¿En serio no entendiste? Ok, bueno, unas diapositivas o algo, yo creo. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Luego, si quieren, se las comparto ahí en el... Tengo autorización de los alumnos, ¿no? Y le digo, hey, yo los voy a utilizar, sí, adelante, maestro. Le hicieron hace como unos, será como unos 4 años, 5. Es que les dije yo, hagan una exposición sobre la guerra del Peloponeso y ustedes pónganle creatividad. Por cierto que el lunes revisé los trabajos sobre los persas
Y ya vi que algunos muy creativos con historietas y eso, entonces los felicito. Igual les di yo la opción como ustedes quisieran presentarlo, ¿no? Pero eso es, está divertida, ¿no? La canción. ¿Y quién ganó la guerra, por cierto? Pues Ah, tampoco nos quedó claro. Como la muchacha, no la entendí. No entendí, ¿no? Es que es un conflicto que si lo siguiéramos paso por paso, no, yo no podría, la verdad. Demasiada información y porque aparte eran alianzas, ¿no? Entre las polis y luego se podían cambiar de bando. Hasta los persas ahí intervinieron a favor de los espartanos, ¿no? Entonces, pero lo que da cuenta ahí es cómo hay una lucha entre estas dos polis porque había un miedo de parte de Esparta sobre el poderío que estaba adquiriendo Atenas. Entonces, o sea, obviamente es un miedo compartido. Y las consecuencias pues, fueron terribles para las dos polis, porque aun cuando ganó Esparta, pues a partir de ahí ya no logran recuperarse. Y ahí es donde viene la emergencia, ¿no? De otras hegemonías. Eh, Luis Ángel, ¿qué dices? Que me gustó la canción, maestra, si la puede compartir. Sí, se las puedo compartir. No Sí, sé sí si me se las gustó. pueda pasar por el grupo de WhatsApp o si no me la puedo. O la podemos cantar entre todos. Sí, ¿verdad? Uno de los muchachos que se salió, creo que al segundo año, tenía una licenciatura en diseño gráfico. Entonces, como que ahí se ve también el talento, ¿no? Para la cuestión del diseño, pero pues también está la cuestión de la letra y la música. Entonces, creo que es como un recurso didáctico que es divertido, ¿no? No sé qué tanto se aprenda, pero al menos les queda grabado los nombres de las ciudades, ¿no? Y el nombre de la guerra. Bien, nos falta ver un tema que es el ascenso de Macedonia y la figura de Alejandro Magno, ¿no? Que no podemos dejar de mencionarlo, que sería como la última parte, ¿no? De esta historia del mundo griego. Voy a, así también todo como telegrama, les digo. Pero sí les pido que los que tengan conocimiento, que hayan leído más o algo, pues ahí enriquezcan, ¿no? La parte que vamos a comentar. Hablamos de nuevas fuerzas hegemónicas en el mundo griego, después de que Esparta y Atenas pues terminan, ¿no? Con este conflicto. Y viene el ascenso de Macedonia, ¿no? Entonces, Macedonia no es parte, digamos, del mundo griego en sí, pero de alguna forma es una cultura que admira mucho digamos, los elementos de la cultura griega y por eso pues está en esta historia, ¿no? Entonces, Macedonia estaba conformada por pequeños y medios propietarios que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y tenían pues un rey, eran gobernados por una monarquía y pues la nobleza. Entonces, no es una polis griega como de las que hemos comentado, ¿no? Entonces, pero sí, como se dice ahí, esta nobleza admiraba la cultura griega, ¿no? Lo que esta representaba por su avance en todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, hay datos de que se dice que algunos filósofos y griegos estuvieron en la ciudad de Pela, que era la capital, ¿no? de Macedonia, precisamente porque eran llamados por el rey, ¿no? Para que fueran parte de su, de su corte, ¿no? Hablamos también de cómo se va dando el ascenso de Macedonia y quien lo encabeza es Filipo II, que sube al trono en el 359, que es el padre, ¿no? de Alejandro Magno. Él de alguna forma es un rey muy poderoso que fortalece mucho el ejército macedonio, sobre todo con la falange macedonia, que se va a convertir en una arma poderosísima, ¿no? Que va a enfrentar a todas las polis griegas, forma la Liga de Corinto precisamente en ese plan ya de empezar un proceso de expansión, ¿no? Más allá de su territorio. Una de las batallas que de alguna forma va a dar cuenta de esta fuerza es la batalla de Caronea en el 338 a.C.,
donde se enfrentan fíjense, a polis que se unen, que son tebanos, atenienses y otras polis. Allí los macedonios dan muestra de su fuerza militar y a partir, como dice, de este momento, de esta etapa, Macedonia va a ser que la potencia que va a tener el dominio sobre todo el mundo griego, todas las polis. Entonces, muere Filipo y quien va a heredar el poder pues es su hijo Alejandro, ¿no? Entonces, un personaje pues muy como que genera mucho interés, ¿no? Sobre todo por lo que representa, ¿no? Aquí pueden ver una imagen de lo que era una falange macedonia, o sea, enfrentarse a esta era terrible, ¿no? Por el compacto, por la fuerza que tenían. Aquí vamos viendo el mapa donde está Macedonia, ¿no? En la parte norte ya de la península balcánica. Aquí tenemos, pues, acá los persas obviamente que no desaparecen de la historia, pero obviamente están ahí, ¿no? Con sus fronteras definidas. Y acá tenemos, pues, todas las polis griegas, ¿no? Que se enfrentan también a Macedonia. Bueno, sobre Alejandro Magno, pues, decíamos todo un personaje, no sé si alguien tiene por ahí algún comentario. Entonces era el hijo de Filipo y de Olímpiade, pues una mujer también muy poderosa, de mucha fuerza, que era de la región de Piro, una princesa. En el caso del padre Alejandro, pues tenía otras, digamos, otras esposas, ella era la esposa principal. Sobre la muerte de Filipo, también ahí hay discusiones sobre cómo se dio la muerte y si el propio Alejandro o incluso la propia madre haya tenido que ver, ¿no? con el destino del rey, pero bueno, el caso es que quien toma el poder va a ser Alejandro Magno, ¿no? Y fíjense por quién fue educado, por Aristóteles y por Anaxímenes. Entonces, para que vean, ¿no? También, Maestrazo que tenía. imagínense, o sea, eso ayuda también a entender, pues, también pues, la personalidad y la capacidad, ¿no? El intelecto de este personaje, ¿no? Entonces, ya a los 18 años, ya Alejandro Magno había participado en esa batalla en la que Macedonia domina las principales polis griegas y toma el poder. Y bueno, aquí no es algo sencillo porque se tiene que enfrentar, ¿no? A situaciones internas y externas, pero finalmente logra, ¿no? Logra dominar, logra asumir el poder en Macedonia y también en todo el mundo griego, y él construye un proyecto panhelénico. ¿Qué significa esto con proyecto panhelénico? ¿Se acuerdan de la palabra panhelénico? Pan es algo grande, ¿no? De unir No, De unir unión, todo. sí, de todos, ¿no? Entonces la idea era como que expandir, digamos, la cultura griega, ¿no? Más allá de lo que tenían dominado. Pero también la idea de integrar también, o sea, en ese sentido Alejandro Magno era abierto, ¿no? También a las influencias de otras culturas, ¿no? Pero él va, digamos, creando ese proyecto de un mundo griego fuerte, ¿no? Fuerte, sobre todo para oponerse al imperio persa, ¿no? Que estaba presente. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre Alejandro Magno, que haya leído alguna anécdota? Por ejemplo, que él se enfrentó al rey Darío y que él fue el rival más difícil para él, ¿De quién, perdón? No escuché. al rey Darío. Ajá, sí. Sí, También por ahí leí que no perdió ninguna batalla en todo el tiempo que estuvo como líder y sí, eso es algo pues, sorprendente, ¿no? Porque a pesar que era muy joven sí, cuando empezó. pues era Se, un gran estratega, ¿no? sí, se decía que era alguien adelantado su tiempo en cuestiones de estrategias militares. Sí. Algo más sobre cómo se llamaba el caballo de Alejandro Magno, que se acuerda. Bucéfalo. 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 Y se acuerdan de la historia de cómo logró domarlo. No Dice me que acuerdo. mande. No me acuerdo. Sí,
más o menos, se supone que era un caballo muy rebelde, o sea, indomable, digamos, ¿no? Que, que intentaban domarlo y pues no lo lograban y él descubrió que cuando lo montó el caballo, que el caballo se asustaba con su sombra, ¿no? Entonces ya, pues, corrigió eso y ya pudo domar al caballo. Pues ahí da cuenta también de la inteligencia, ¿no? De Alejandro. Muy Eh, observador. sí, muy observador. Imagínense hablar de Alejandro ahorita, ¿no? Hay muchísimos mitos sobre él, ¿no? Porque o se exagera en su fuerza, en su inteligencia, o se distorsiona. Entonces, pero sí se entiende que era un hombre con una personalidad, como dice, compleja, que tenía sus conflictos, existenciales, ¿no? Por decisiones que tenía que tomar, que podía ser una persona que expresara una gran generosidad de humanismo, pero a la vez podía ser un hombre muy colérico, muy cruel, entonces como que una personalidad con muchas contradicciones, ¿no? Era muy ambicioso, maestra. Por eso logró conquistar todos sus territorios. Ambicioso, alguien diría, megalomaníaco, o sea, él no se conformaba con nada. Entonces, como dice ahí un escritor, ¿no? Que Donde analiza su fracasó vida. fue en la India. Sí, ahí sí ya no puedo. Entonces, la idea dice de no, de ir más allá, ¿no? De sobrepasar los límites. Entonces, porque acuérdense que él era un lector, ¿no? Y la Ilíada era su gran obra, y decía que él quería emular a Aquiles, o sea, ser como el Aquiles, ¿no? Entonces, donde iba, llevaba la Ilíada, ¿no? Con él. Entonces, la Ilíada fue como también como una inspiración para todo lo que fue su vida, ¿no? Entonces, se dice que era un gran estratega que cuando iba diseñando, digamos, las formas en cómo iba a combatir al enemigo, pues lo hacía de manera muy inteligente, como ese, con criterios muy realistas, ¿no? Como que aquí hay una parte textual que dice, imaginar a un Alejandro mucho más realista y pragmático del que retratan algunos relatos antiguos y modernos. Su proyecto era al parecer mucho más específico de lo que se imagina. Creación de un imperio universal con base en Oriente que debía contar para su buen funcionamiento con la inevitable colaboración de las élites dirigentes iraníes, o sea, las persas, y con un importante incremento de los ingresos fiscales, mediante la exploración de nuevas rutas comerciales y el control y explotación de las ya conocidas y existentes, ¿no? Pues la idea era conformar que un imperio, ¿no? Un imperio, pero considerando también la aportación que podía hacer la cultura persa, ¿no? Entonces, bueno, vienen ahí algunas batallas, ¿no? Cómo va conquistando el Oriente, primero dominando las ciudades griegas. Se dice que sale de la ciudad de Pela, que era la capital de Macedonia, y recorre 20.000 kilómetros en sus batallas. Las principales batallas fue la del río Granico. Ahí no sé si alguien se acuerda de esa parte de la profecía que es del nudo gordiano, ¿no? Que se tenía que desatar un nudo ahí medio complejo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Alejandro Magno? No sé si alguien se acuerda de esa parte. Lo cortó con una espada. Pues sí, dijo, yo no me voy a entretener, como dicen, en desenredar, ¿no? Simplemente que agarra la espada y lo corta, ¿no? Y está la batalla de Iso en el 333, la ciudad de Tiro, que les costó mucho trabajo dominarla, también por la Tiro, acuérdense que era una ciudad de origen fenicio. Luego va hacia Egipto, muy interesante porque ahí en Egipto se corona como un faraón, ¿no? Como que asumiéndose como parte de la cultura, que eran estrategias eh, inteligentes de Alejandro, ¿no? Como ir como, digamos, integrándose a las culturas que iba dominando, ¿no? Entonces, aquí habla, pues también, aquí acuérdense que empieza también el proyecto de la fundación de Alejandría, ¿no? Que, pues, luego sabemos que hay una historia ahí muy interesante, ¿no? Aquí unas imágenes de este personaje. Obviamente que en esta batalla, pues el principal enemigo era el Imperio Persa. El rey persa intenta comprarlo, darle los tesoros, dinero, pero él obviamente que no acepta. Está la batalla de Gaugamela cuando domina ya la ciudad de Babilonia. Luego va hacia la parte de las capitales del Imperio Persa, hacia Susa.
está interesante el incendio de la ciudad de Persépolis porque hay una discusión si este incendio fue un accidente o fue algo completamente premeditado, ¿no? Porque dicen que Alejandro lo tomó como una especie de venganza cuando, acuérdense cuando bueno, no lo comentamos, creo, cuando los persas también invaden e incendian la ciudad de Atenas, y decía que era como una venganza, ¿no? Pero también está la discusión de que haya sido un accidente, ¿no? Y que no se haya podido parar el incendio. Entonces, pero ahí saber la verdad es un poco complicado. Entonces, eh, finalmente Darío es asesinado y ahí dicen que Alejandro se molesta mucho, incluso venga la muerte de Darío porque dice en alguna parte que un rey debe ser matado por otro rey, o sea, que no puede ser una persona de menor rango o nivel. Entonces, luego se acerca a la India, ahí es donde ya empieza, digamos, el desgaste después de tantos meses de batalla. Está la batalla del río Hidaspes, y ahí está interesante el regreso, ¿no? Porque realmente quería seguir con la guerra, ¿no? Pero ahí ya su ejército se negó y a regañadientes tuvo que emprender el regreso, ¿no? Que el regreso también fue una cosa terrible porque perdió muchos elementos de su ejército, ¿no? Después de un traslado muy pesado, muy difícil, muy largo. Y pues ya regresan otra vez acá a Babilonia, pero ya también él con una salud muy diezmada, ¿no? Entonces muere víctima de 323. También ahí hay discusiones si muere por una enfermedad o si fue envenenado, o si fueron parte pues, de los excesos que tuvo de todo tipo, ¿no? En su vida, ¿no? Entonces, porque también acuérdense que era un rey que siempre iba al frente de las batallas, entonces también tuvo muchas heridas de guerra. Entonces, pues, También había rumores de que era bebedor. ajá, sí, pues es que cuando hacían sus festejos eran días y días, ¿no? De exceso de todo, ¿no? De comida, de bebida y otras cosas, ¿no? Entonces, Chulada. pues, muere, ¿no? Cuando muere, los principales, digamos, generales de Alejandro Magno son Ptolomeo, Antígono, Lisímaco, Pérdica, Euleco y Antípatro, pues ahí se empiezan a enfrascar en la lucha porque pues no hubo claridad en quién iba a ser el sucesor. Y realmente lo que fue el imperio de Alejandro, pues fue una cosa, digamos, efímera, pero lo que más, digamos, impacta es el legado, ¿no? Y sobre todo lo que se conoce como helenismo, porque es esa integración de la cultura helénica griega con la cultura oriental, ¿no? Sobre todo porque se dice que Alejandro Magno tenía un proyecto de, pues, como una especie de integración cultural, no tanto de una separación, porque en algunos sucesos de la historia cuando ya regresa, se da el matrimonio obliga a sus soldados a casarse con mujeres, ¿no? De, pues, persas o de otras culturas para dar esa integración en un sentido, muy amplio, ¿no? Entonces, pues es una historia y muy interesante la vida del personaje, ¿no? Que ha sido una inspiración para muchos hombres de poder. No sé si tengan algún comentario o una reflexión sobre esto que hemos estado comentando así de manera muy breve, pero que sigue siendo todo un personaje que atrae, ¿no? De hecho, en su lecho de muerte le habían preguntado quién iba a ser su heredero porque su esposa Roxana apenas Sí. acababa de dar a luz. Ajá. Y pues él nomás le dio a entender que era el más digno o el mejor. Sí, Y ahí fue realmente donde quedó todo así incierto, ¿no? Y pues ahí sus principales eh, generales entraron en conflicto y pues se repartieron, digamos, ¿no? Lo que era el Imperio Helénico, ¿no? Entonces, en varias regiones que se le conoce, se me fue ahorita el nombre, se me fue el nombre, ¿cómo se llama esa época, ¿no? Es de la época helenística, ¿no? Pero también la fragmentación del imperio, ¿no? Entre estos personajes, ¿no? Que obviamente que la parte más conocida es la parte de Egipto que fue dominada por los Ptolomeos, ¿no? Con una larga historia, ¿no? Que de ahí proviene la figura de Cleopatra.
a Ptolomeo, maestra, Ujú. como era el hermano de Alejandro, pues los demás lo consultaban a él. Sí, Los demás lo consultaban a él por ser más cercano a Alejandro y le dejaban a él decisiones en sí, su lecho de muerte. sí. Bien. ¿Alguna reflexión, comentario sobre este punto en general? El mundo griego es muy amplio, nos quedamos mucho en los aspectos más importantes. Faltó muy revisar parte, ¿no? Del ámbito de la cultura, la filosofía, el teatro, ¿no? Que pues es un gran legado, ¿no? Para nuestro presente. Sí. Bueno, pues simplemente ver cómo salían adelante esas civilizaciones, cómo se levantaban, cómo le hacían los alimentos, Y toda tener a los la soldados que vida tenían cotidiana. su ánimo, Sí. decían, que Sí, por tenían que ejemplo, tener su ánimo arriba. Y en el ámbito de la educación, que no detuvimos, hay investigaciones que dan cuenta que en las polis hay escuelas, incluso había escuelas no nada más para la élite, también había escuelas para niños que eran de escasos recursos, ¿no? Entonces es interesante cómo la importancia que le dieron a la educación en el mundo griego y sobre todo en el mundo ateniense. La civilización griega es fascinante y amplia. Sí, muy amplio, no vimos Inclusive, mitologías y actualmente todos los conceptos de academia, Ujú. que se adapta como academia de la lengua, viene de Academo, ¿vea? Una de las Sí, escuelas filosóficas, de filosóficas. el Ateneo, ¿vea? Ahora hay capítulos de Ateneo que son como centros de expresión cultural en el país. Sí, Acá tenemos el Ateneo salvadoreño, sí, que es eso, ¿vea? sí, Disertaciones, cultura, y hay en otros países, entonces es como que la sociedad en su conjunto tiene gran influencia del desarrollo cultural de Grecia, sobre todo el siglo de oro de Pericles. sí, Cuando leemos las tragedias, la literatura griega es fascinante, sí. ¿verdad? La verdad es Todo que el concepto de la luz, de Prometeo encadenado, pues, Prometeo liberado, entonces es muy interesante. sí, es muy amplio y como dices tú, en el presente tenemos digamos, la cultura griega está en nosotros, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿no? Cuando hablamos de democracia, ¿no? Cuando hablamos de filosofía o muchas expresiones, ¿no? Que tienen que ver con la cultura griega, ¿no? En la propia lengua, ¿no? Entonces, decía una escritora que si nosotros tuviéramos conocimiento de raíces griegas y latinas, pues no ocuparíamos mucho el diccionario, ¿no? Para buscar el significado. Pero pues ya ahorita no es común que se enseñe, ¿no? Raíces griegas y latinas. Por lo menos a mí ya no me tocó. Pues, ¿algún comentario o reflexión final para ir cerrando este tema, ¿no? Del mundo griego, que decíamos, muy Pues amplio? que de hecho los griegos en parte ellos apreciaban la belleza, por lo que se Sí. ven todas sus obras y el arte. La expresión, ¿no? Y es por eso que los renacentistas, pues, volvieron sus ojos, ¿no? Al mundo helénico. Muy bien, entonces vamos a terminar por hoy. Nos queda pendiente el tema de Roma, que es muy amplio también, entonces lo veríamos el viernes. De Roma les dejé una tarea que era hacer una reseña, ¿no? Es un trabajo un poco amplio. Entonces ahí si no lo pueden terminar esa semana, pues tómense la otra semana porque tiene que leer todo el libro y hacer como una síntesis de él, ¿no? Que la verdad me hubiera gustado, ojalá se pudiera que nos tomáramos un tiempo como para platicar un poquito del libro, ¿no? Porque son temas sobre la vida cotidiana de los romanos que me parece muy, muy interesante. Y por eso dije, les voy a dejar la reseña del libro completo para que lo lean, ¿no? Eh,
Pues Gracias, como Luis Ángel. reflexión final, maestra, Sí, pues no hay que olvidar que, aprovechando que estamos estudiando todo esto, que los griegos eh, han dejado una huella aquí en Sinaloa y sí. llegaron, Sí, por la tierra fértil que tiene el así. estado, ¿no? Ujú. Y que muchos de ellos son de una cultura cerrada que han conservado parte de sus raíces y Sí, están aquí en una fusión con lo que es la cultura sinaloense. sí. Sí, el Los- desarrollo, ¿no? De la Hay agricultura, sobre varios todo apellidos, sí, el cultivo del tomate, ¿no? Pues sí, es muy sí, bien sí, desarrollado por ellos. exactamente, sí. Ahí está la escuela Sócrates, Ujú. Por ejemplo, ¿no? sí. Una recomendación, cuando lean Maestra, literatura greca, busquen la colección de la editorial Porrúa, que tiene como las mejores introducciones Así, de todas las editoriales. Creo que la Porrúa es excelente para poder entrar a la literatura greca. y muy económica, Milton, de los precios. Jorge. bueno, antes que nada, gracias, buenas noches, maestra. Y yo también quisiera, ahorita que tocaba el compañero que me antecedió en la palabra, la importancia que han tenido este tipo de civilizaciones que hasta hoy en nuestros días han trascendido. En los campos de Sinaloa, pues tuvimos campos griegos. Sí. En el caso muy particular, en mi región de Pericos, tuvimos un campo que duró muchos años, que era manejado por griegos. Entonces, hasta dónde ha llegado su cultura y ha sido parte de la nuestra y se han entrelazado y obviamente pues tenemos algunos apellidos en Sinaloa como lo bien lo comenta ahí el compañero, que han sido parte de nuestra historia y del desarrollo de nuestro estado de Sinaloa. Entonces, es una cultura muy grande, la verdad es fascinante, todo lo que han aportado a la civilización humana y bueno, no nos queda otra cosa más que entenderla, comprenderla para poderla interpretar el día de mañana, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestra, que tengan Yo buenas les noches. recomiendo que los videos que les compartí de la que siempre mencionamos esta maestra Eva Tobalina, te lo recomiendo porque es buenísima para explicar y para sintetizar los temas, ¿no? Entonces, como para que complemente, ¿no? A los que tengan interés de profundizar más en esta cultura. Sí, muchas gracias, ya los hemos estado viendo, maestra, muchísimas gracias. Qué bueno. Gracias. Muy bien, entonces, pues seguimos en comunicación, nos veríamos el viernes y si quieren nos ponemos de acuerdo para ver cómo pudiéramos platicar de la reseña. Quizá pudiéramos hacer otra clase en otro momento sobre la reseña, si gustan. O sea, el viernes pues, veríamos las partes más esenciales de los periodos de la historia de Roma y la reseña la pudiéramos platicarla así en otra clase, ¿no? Destinada nada más para eso. Tal vez el otro miércoles podamos hacer solo la reseña. La reseña. O sea, ya que termine, porque yo entiendo que está amplio el tema, está el libro, lo tienen que leer completo. Entonces, si les digo que de aquí al viernes a lo mejor se van a presionar, entonces yo creo que podría ser la semana próxima. Ya que terminen de leerlo, la mayoría. Y, Para este fin de semana tenemos el foro 5, ¿no? sí, Y tenemos la reseña que también es la semana 5. sí, de la semana 5 que es sobre Roma. Entonces, Esta es la que está proponiendo usted que se pase para la otra semana. sí, aunque nosotros ya son 6 semanas, cerramos el viernes, pero igual no podemos tomar otro día de la semana próxima o de la otra, por mí no hay problema, para platicar un poco de la reseña. Pudiera ser, no sé si hablar en general o si pudiéramos como que dividir quienes hablan como son varios capítulos, también como que organizarlo, ¿no? Decir tú, estas personas que les gustó más el tema no sé, del ejército o de la cuestión del Estado o de la infancia o de las mujeres, como que podemos buscar algún... Maestra, Mande. una pregunta. Sí. ¿El libro del cual habla lo tiene uno que comprar? No, está todo en PDF. Ah, ok. Todos los recursos están en PDF. Está en la plataforma. Sí. Ok. Sí, Soy nueva, acuérdense, soy nueva. Ah, sí, no, todo está en plataforma. Estoy leyendo, estoy escuchando la clase y todo, pero pues están hablando de clases anteriores, pero de todos modos quise entrar
para estar todo, para Sí. irme poniendo al corriente. No, muy bien. Yo les compartí ahí unos vínculos porque mandé los videos a YouTube porque están muy largos. Entonces, ahorita pues se van a generar 2 videos que también los voy a compartir para si Ok. quieren revisar los anteriores, Ernestina. Sí, ya incluso bajé las ligas ahí para entrar directamente, Sí, lo para bueno es que tenerlos. tienes experiencia en la virtualidad. Estoy haciendo carpetas ahí por semana y eso, Muy bien. para ya nomás irme directo. Entonces, para el viernes, pues, trabajamos la parte de Roma, los periodos más importantes, y luego nos ponemos de acuerdo para la última sesión, que sería sobre la reseña del libro, ¿no? Ok, Y ya para cerrar, ¿no? Muy bien, pues buenas noches, que descansen y nos vemos pronto el viernes. si Dios lo permite, gracias. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas Saludos a noches. todos. Buenas Y noches. nos vemos y Que oímos el descansen. viernes. Buenas noches, Bye. maestra. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ernestina. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, maestra. Hasta luego. Qué Nos gusto vemos el estar viernes, próximo viernes. que les Muy gusta bien, estudiar Héctor. por puro gusto. Nos O vemos, porque Elizabeth. les gusta la mala vida. Pamela. Así me dijo Buenas noches. así me dijo el director general. Dice, bueno, Ernestina, tú te quieres jubilar y te quieres enredar en eso. Me dice, ¿qué Que pasó? una vez comentó no sé si lo conozcan, el doctor Santo López Leiva, que una vez le dijo un tío, porque el tío le dijo, creo que vivía en un rancho, ¿no? Bueno, tú siempre estás estudiando,